Bueno, es para mí un privilegio el volver a estar aquí en esta mañana para compartir con vosotros algo de lo que encontramos en la epístola a los Colosenses, porque hoy llegamos al final de la epístola. Nuestro hermano Juan Carlos nos habló el domingo pasado acerca de los 6 primeros versículos del capítulo 4, que es el último, y hoy me toca a mí meditar acerca de lo que encontramos en los versículos del 7 al 18. Vamos a leerlos a pesar de que sea esa parte final de la carta dedicada a las salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, se podría decir que es el pasaje más árido de la epístola, puesto que se trata de la despedida. Las cartas son desde la noche de los tiempos y están caracterizadas por eso. Una parte inicial de salutación, la parte central, que es el desarrollo del tema, y la parte final, que es la que se reserva a las salutaciones, a la despedida. Y la realidad es que a pesar de que sean las salutaciones, de que sean las despedidas, encontramos mucho más de lo que pueda parecer. En Romanos 16:1-2, por ejemplo, o mejor dicho, por Romanos 16:1-2, sabemos de las existencias de diaconisas en la primera iglesia. En 1 Corintios 16:9 nos enteramos de algo contradictorio para nosotros, pero que es enormemente revelador de la personalidad tan fuerte que debía tener el apóstol Pablo, porque pide que se ore por él, porque ha encontrado una gran oportunidad para predicar la palabra, precisamente porque allí hay multitud de enemigos. Y aquí también nos encontramos con algunas cosas. En esta epístola a los Colosenses también encontramos informaciones. Nos dice, por ejemplo, los nombres de aquellos cristianos que provenían del judaísmo, que no lo han abandonado, sino que siguen con él colaborando. Nos dice también el nombre de otro hermano que sentía una especial carga por los hermanos de Colosas.
nos dice también que envía a Onésimo. ¿Sabéis quién era Onésimo? El esclavo de Filemón. Lo manda de vuelta. Y lo manda de vuelta no como esclavo, sino como hermano fiel y querido. Lo cual tiene su importancia. Es más importante de lo que parece. En esta mañana no vamos a entrar en ese tema, pero es mucho más importante de lo que parece. Y por último, nos enteramos de que una carta a la iglesia de la Odisea que no nos ha llegado. Y nos enteramos también de las costumbres que había entre las iglesias de intercambiarse las cartas que el apóstol Pablo escribía. Pero he dejado para el final una cosa de la que también nos enteramos. Y es una petición muy concreta, una petición que comienza: decid a Arquipo. ¿Qué había que decirle a Arquipo? Considera el ministerio que recibiste en el Señor para que lo cumplas. Que dicho de forma resumida podría decirse así: cumple el ministerio que has recibido del Señor. Cumple el ministerio que has recibido del Señor y déjate de historias. Podríamos preguntarnos, ¿y quién era este Arquipo? Pues la realidad es que no lo tenemos, no tenemos ni idea de quién era. Era alguien que estaba en la iglesia de Colosas, o a lo mejor en la iglesia de la Odisea, en fin, no lo sabemos. No sabemos qué. Dile a este hombre que cumpla el ministerio que ha recibido en el Señor. Pero algo se nos dice de este Arquipo. No en esta epístola de Colosenses, sino en la de Filemón. Y es que este Arquipo había sido compañero suyo de milicia. Todos sabemos lo que es un compañero. A lo mejor no sabemos muy bien lo que es ser un compañero de milicia, porque creo que los que estamos aquí ninguno ha estado en la guerra. Algunos hemos estado en el servicio militar cuando era obligatorio aquí en España y sabemos lo que es tener un compañero de mili. Era un compañero de milicia, pero todos sabemos lo que es tener un compañero. Todos tenemos compañeros en algún sitio. Puede ser un compañero de colegio, puede ser un compañero de clase en la universidad, puede ser un compañero de piso, puede ser un compañero incluso de habitación, un compañero de profesión, un compañero de viaje. Hay multitud de facetas de la vida en que podemos tener compañeros o en los que nosotros somos compañeros a su vez de otros. Pues bien, Pablo a lo largo de sus cartas no se olvida de mencionar a estos hermanos que le han sido compañeros. Aquí menciona a Arquipo, en Filemón menciona a Arquipo como compañero de milicia, pero aquí en Colosenses menciona a un tal Aristarco, o a Epafras, en Filemón también, o a un Andrónico y Junias en Romanos, como compañeros de milicia, a otros como compañeros de aflicciones aquí en 2 Corintios, e incluso compañeros de peregrinación, es decir, compañeros que han ido con él en todas y cada una de las facetas de su vida de ministro del Evangelio al servicio de nuestro Señor y de nuestro Dios. Otra pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿cuál era el ministerio de este Arquipo? Pues tampoco lo sabemos. No sabemos cuál era el ministerio de este hombre, no tenemos la menor idea. Pero algo sí que podemos saber, y es que seguramente
era un ministerio relacionado con algún don que había recibido de parte de Dios. No hay ministerio sin don, no hay don sin ministerio, aunque nosotros a veces nos empeñamos en negar el desarrollar un ministerio en relación con el don o con los dones que tenemos. Los ministerios están vinculados al ejercicio de algún don. Pero a mí en esta mañana me gustaría no jugar a las adivinanzas tratando de averiguar cuál don sería este del tal Arequipo, sino aprovechar el tiempo centrándonos en dos aspectos que para mí son fundamentales y que son precisos en cualquier ministerio. Dos aspectos fundamentales que son precisos para cumplir cualquier ministerio. El primero, todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los que hemos creído en Cristo, hemos recibido un ministerio. Pensar que el ministerio solo consiste en ser pastor, anciano o diácono es un error. Y yo diría más, es un craso error. Buscar la palabra craso en el diccionario a ver qué es lo que encontráis. Es un craso error pensar eso. Segundo, el ministerio no es algo que pueda tomarse a la ligera. Es, por el contrario, un asunto que nos compromete de manera vital y de por vida. Nuestro hermano Paco, no el domingo, el día 30, sino el lunes día 31, el día de la Reforma, envió un WhatsApp en el que mencionaba los 3 pilares que puso en pie la Reforma. Y en el tercero hablaba del sacerdocio universal de los creyentes. Y el sacerdocio universal de los creyentes quiere decir 2 cosas principalmente. Una, la que él apuntaba, de que el hombre, que el creyente, no necesita ningún intermediario humano entre él y Dios. Y la otra, la segunda, a la que me quiero referir esta mañana, está relacionado con ella, pero tiene entidad propia. Y es que si aceptamos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, como Pablo nos dice en sus apóstoles, los ministerios, los dones, ya no están reservados a una casta, ya no están reservados a los sacerdotes, sea la tribu de Leví, como era en el Antiguo Testamento, o sea una casta que se genera, como ha sido y sobre todo ha sido durante la Edad Media y a partir del siglo II y III en la Iglesia. Porque a partir de ese siglo la Iglesia era fundamentalmente la jerarquía. Era los que habían sido de alguna manera consagrados, los que habían sido, entre comillas, santificados, y eran los que desempeñaban todos los oficios y todos los ministerios que había en la Iglesia. El laico, para entendernos, el cristiano de a pie, el que tenía su vida y su profesión, su oficio, al margen de la Iglesia, porque no trabajaba dentro de la Iglesia, ese quedaba totalmente marginado. No tenía otra función más que asistir a las misas, a las procesiones y a los actos que en general organizara la Iglesia. No había lugar en el desarrollo de la vida eclesial para el creyente a pie. No formaba realmente parte del cuerpo. El sacerdote seguía siendo el todo en la Iglesia, incluso el mediador,
Y la figura que afortunadamente ha desaparecido, pero que ha sido la que se ha mantenido durante siglos en la Iglesia, era la del sacerdote puesto de espaldas, dirigiendo la comunidad a Dios, porque era el único que podía representar al pueblo e interceder por él. Y esto, mis queridos hermanos, durante la Edad Media alcanzó unos niveles exasperantes. Y lo que la Reforma hizo en este contexto fue tremendo. Y no sé si podéis imaginaros cómo sonaron ciertas palabras de Lutero que escribió en un librito que se llama o que llamó La cautividad babilónica de la Iglesia a este respecto. Y es que debieron ser auténticos cañonazos. Con este artificio de la ordenación se ha procurado que entre sacerdotes y laicos mediara una distinción más abisal que la existente entre el cielo y la tierra. De ahí arranca la detestable tiranía con que los clérigos oprimen a los laicos. Apoyados en la unción corporal, en sus manos consagradas, en su tonsura y en especial vestir, no solo se consideran a los laicos cristianos, o sea, no solo se consideran superiores a los laicos cristianos, sino que de aquí sacan su audacia para mandar, exigir, amenazar y oprimir en todo lo que se les ocurra. Ahí está el origen de que hayan perecido la fraternidad cristiana, de que los pastores se hayan convertido en lobos, los siervos en tiranos y los eclesiásticos en los más mundanos. Si se les pudiese obligar a reconocer que todos los bautizados somos sacerdotes en igual grado que ellos, como en realidad somos, y que su ministerio les ha sido encomendado solo por consentimiento nuestro, y pensad cómo elegimos nuestros cargos en la Iglesia, inmediatamente se darían cuenta de que no gozan de ningún dominio jurídico sobre nosotros, a no ser el que espontáneamente les queramos otorgar. Este es el sentido de lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Y pensemos por un momento en la parábola de los talentos. ¿Hubo algún siervo que se quedara sin talento? Si leéis detenidamente la parábola, veréis que no, que el Señor tenía solo 3 siervos. Y a cada uno, entre los 3, repartió los talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro le dio 1. Pero a ninguno dejó sin talento. Si somos real sacerdocio, todos tenemos nuestro don y nuestro talento. Y por lo tanto, todos estamos sujetos a la exhortación que Pablo pide que se le haga a Arquipo. Cumple tu ministerio. Todos estamos sujetos a esa exhortación. Porque si no lo hacemos, estamos incurriendo en la misma actitud de aquel que recibió un talento. Estamos renunciando a llevar a cabo nuestro ministerio. Lo estamos enterrando, y da igual que sea por miedo, por pereza, por cobardía, por falta de ánimo, por lo que sea, salvo causa de fuerza mayor, claro. Da igual. Al final,
escucharás, mejor dicho, no escucharás aquello de bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Has incumplido la exhortación de, valga la redundancia, de cumplir el ministerio que se te ha encomendado en el Señor. Y es que, como digo, si empezamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer un pastor, un evangelista, nos vamos a perder en multitud de detalles, porque entre otras cosas hay esos solapamientos de ministerio, no se pueden establecer así unas líneas claras, definidas, de esto. O sea, un pastor tiene que ser maestro también. Y así podíamos ir solapando distintos ministerios. Pero lo que es indiscutible es que si somos real sacerdocio, si somos nación santa, si hemos recibido todos al menos un don, tenemos la necesidad, la obligación de desarrollarlo y de cumplirlo, de hacerlo fructificar al servicio de la Iglesia. Pablo nos habla en la carta a los Colosenses de su ministerio. Pablo nos habla en la carta a los Colosenses de su ministerio y dice algunas cosas muy interesantes. Les dice que para él el ministerio, y lo podéis ver en el capítulo 1 del versículo 4 al versículo 5 del capítulo 2. Le dice que el ministerio es para él lucha, que para él es padecimiento y que para él es alegría, y todo junto en el mismo paquete. Todo junto en el mismo paquete. Pero nos dice también otra cosa, que no puede haber ministerio si no se está arraigado en Cristo. Y nos dice más, no solo si no se está arraigado en Cristo, si además no se está sobreedificado. Y no solamente eso, sino además si no se está andando en Él y como es digno de Él. Y estas tres cosas son una imagen que para mí es fascinante. Es fascinante y atrevida. Porque la primera, la del arraigamiento, ¿de qué nos habla? Pues de un árbol que hunde sus raíces, no en la tierra, sino en Cristo, para estar sujeto, para resistir los embates y además para nutrirse espiritualmente y poder tener una vida plena y fructífera. Y se nos habla también de la sobreedificación, que la imagen es, bueno, pues la de un edificio que tiene unos cimientos y que se va edificando hasta alcanzar, permitidme que lo diga así, el máximo posible. Pero es que anda un árbol, anda un edificio, se pueden desplazar, no. Y sin embargo el apóstol Pablo a estas dos imágenes, a estos dos símbolos tan preciosos, les añade el de andar. ¿Y qué es andar? Vaya pregunta tonta. Pero si vemos el andar como la capacidad para desplazarnos,
como la capacidad para ir hacia adelante, como la capacidad para trasladarnos de un sitio a otro, como para la capacidad de salir de un contexto, aunque sea mental, interno nuestro, para ir a otro distinto. Estamos hablando de una cosa como muy atrevida, porque estamos hablando realmente de que ese andar nos lleva a la idea de la trascendencia, de trascender nuestra propia situación, nuestras propias miserias, ya sea como personas o ya sea como congregación, como iglesia. Necesitamos estas tres cosas para cumplir con nuestro ministerio: estar arraigados en Cristo, estar sobreedificados y andar con Él y como es digno de Él. Todos sabemos hoy los beneficios que para la salud corporal implica, y aún a veces también para la psicológica, el hacer ejercicio, el andar, el caminar, el moverse en Cristo. Es, por tanto, una imagen de trascendencia, de superación, de ruptura con lo negativo que nos rodea o que invade en un momento dado nuestra vida, insisto, como creyentes o como colectividad, como iglesia. Así que, al finalizar esta carta a los colosenses, me gustaría que quedara esta imagen. Y que voy no a leer literalmente, pero sí a parafrasear tres párrafos fundamentales. El primero, el de Colosenses 4:17, segundo, primera de Pedro 2:9 y por último, Colosenses 2, del 6 a 7. Y permitidme que lo haga así de una manera enlazada. Decíos a vosotros mismos: cumplid el ministerio que recibisteis del Señor, porque no podéis desentenderos del hecho de que sois nación santa, linaje escogido y real sacerdocio, que mediante el arraigo en Cristo y cimentados en Él, debéis superar vuestras miserias, trascenderos y proyectaros hacia adelante para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. No de mí para vosotros, sino todos, yo incluido. Porque será la única manera de una comunidad fructífera, de una comunidad en la que realmente tiene lugar el sacerdocio universal. Y eso tiene una visibilización. Eso tiene un testimonio, porque al enfocar el ministerio de la manera que lo hemos hecho en esta mañana, ya no se trata de tener un piquito de oro, ya no se trata de tener una fuerza descomunal para estar ahí descargando. Se trata sí de eso, pero el denominador común es el de anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Y eso lo podemos hacer de palabra o de hecho, cada uno conforme al don que haya recibido de parte del Señor. Pues que así sea.